Buenas tardes. Muy bienvenidos en nombre del Grupo Reinicia. Del Grupo Reinicia estamos aquí presentes 4 en este momento, si no me equivoco. Rosa López, Ángel González, Jaume Llenas y yo mismo. Y en nombre también de Felipe Redondo y de Yerka Poncega, que no están todavía aquí, y Esther Martínez, queremos daros la bienvenida a todos. No sé cuántos repetís del año pasado. ¿Os animáis a levantar la mano? Somos pocos los que repetimos. Bueno, bienvenidos a los que repiten y muy bienvenidos a los que venís por primera vez. Vamos a hablar de la jubilación. Reinicia una jubilación inusual. Esa preciosa taza, ya lo dije el año pasado, me la regaló mi hija hace ya unos cuantos años por la jubilación. Contiene unos cuantos tópicos. Finalmente relajado y feliz, felizmente jubilado, muy ocupado haciendo nada. Emanuel acaba de disfrutar ese delicioso momento en que por primera vez cobramos la pensión del Estado. Y por último, la vida es como un largo fin de semana. Son tópicos, ¿verdad? Son tópicos que se asocian siempre al proceso de jubilación. Pero si escarbamos un poco, veremos que no siempre es tan sencillo. Y que a veces la jubilación... Por favor, sentaos. Y que a veces la jubilación supone un momento de crisis. Muchos pueden sentirse liberados. Hay un miembro de la Iglesia en la que Manuel y yo estamos, al que pregunté hace no mucho tiempo qué sentía él después de jubilarse. Está también recientemente jubilado. Y me dijo con cara sonriente y feliz: he descubierto un universo nuevo. Pero hay otra gente que se siente mal. Muchos viven la jubilación con temor, estrés y desorientación. ¿Por qué? La jubilación nos priva de lo que ha sido esencial a lo largo de varias décadas de nuestra vida, que es el trabajo. De forma abrupta, salimos del trabajo y todo lo que había sido antes ocupación, ahora es vacío. Y eso genera inseguridad. No es de extrañar que produzca en muchos una sensación de desorientación, de duda, de preocupación por lo que es el porvenir, qué me espera, qué ha de ser de mí, ya no valgo. Muchos se sienten desahuciados. Hay una expresión pública que se utiliza para definirnos a los que estamos jubilados. Somos clases pasivas. Se supone que vivimos a costa de los demás. Es más, comentábamos el año pasado que se empieza a discutir el derecho de los jubilados a cobrar una pensión, máxime una pensión superior a los salarios que desafortunadamente se paga a la gente joven. Y eso se empieza a considerar como una especie de discriminación social para los que están en activo. De manera que por una parte somos desahuciados, por otra parte somos considerados clase pasiva, ciudadanos de segunda. Hemos llegado al final de la vida activa. ¿Y ahora qué? La primera ponencia, el primer seminario la va a dar Emanuel Buch. Y cuando buscamos un nombre para esta ponencia, se le ocurrió algo que es genial. Jubilado, coma. ¿Y ahora la nada? El tema es más grave porque en este momento la esperanza de vida para una persona jubilada con 65 años es, para no equivocarme, de 19 años para los varones y 23 para las mujeres. Es decir, que en término medio, una persona que se jubile a los 65 años tiene como esperanza de vida los 84 y una mujer los 88. Es mucho tiempo. Y además se vive con una calidad de vida significativamente mejor que hace unos años o unas décadas. Por tanto, cabe preguntarse qué vamos a hacer con tanto tiempo libre. Dentro del grupo de Reinicia
una jubilación mensual, estamos convencidos de que este tiempo puede ser un tiempo de florecimiento. Se me olvidan siempre, yo con las presentaciones soy nefasto, se me olvidan siempre pasarlas en el momento oportuno. Estamos convencidos de que es un tiempo que puede ser aprovechado. No ha de ser necesariamente el final de nuestra vida activa. Sí, el final de nuestra vida activa como asalariados trabajando para una empresa, una fundación o cualquier otra entidad, para el Estado. Una vez que nos jubilamos, quedamos libres para desarrollar una actividad diferente. Libres de las obligaciones de trabajo profesional, se abre ante nosotros otra nueva vida activa en la que podemos crecer como personas y servir a otros. La jubilación es sí el final de una etapa, pero al mismo tiempo es el comienzo de otra. Es una línea de llegada, pero es una línea de partida de una segunda actividad que podemos realizar en favor de otros, en favor de Dios y también para el crecimiento y desarrollo propio. Así que, a la vez que meta, es también un punto de partida. Y para ello hemos de rechazar todo sentimiento de inutilidad, de estar desechados y mirar más allá de los meros hobbies, pasatiempos y diversiones preferidos, por más que estos sean lícitos para la persona jubilada. Para tener una jubilación hermosa, una vejez vivida con plenitud, hemos de desarrollar actividades que nos motiven y llenen de sentido nuestra vida. Dice John Wyatt en su libro La última vuelta, se trata de pensar en actividades que nos hagan pensar. Me encantaría hacer esto. Sería maravilloso si pudiera hacer esto otro. O qué increíble sería si pudiera hacer aquello. Se trata de sustituir el trabajo remunerado por actividades productivas, otro tipo de actividades productivas. Actividades no remuneradas que hagan posible nuestra promoción a la madurez personal y el servicio a Dios y a nuestros semejantes. Y quisiéramos proponeros que esto se haga a partir de ciertos principios. No nos hemos vuelto locos buscando principios sobre los que basarnos para hacer desarrollar este tipo de visión ante la jubilación. Hemos tomado los principios que Ian Coffey propone en su libro Dios, tú y tu trabajo, en el capítulo 7. Esos principios los tenéis aquí. El principio número 1 es, en todo tiempo, Dios tiene algo que quiere que hagamos. Hemos de entender que la vida continúa teniendo un propósito y un sentido tras la jubilación. Que también esta etapa de la vida abre expectativas y oportunidades de desarrollo personal y de servicio a Dios y a los demás. El reto es percibir el llamado de Dios dentro del mundo, dentro del cambio, y verlo como una posibilidad emocionante y no como una amenaza negativa. En mi entorno más cercano hay personas que afrontan la jubilación con entusiasmo y hay personas que afrontan la jubilación con pavor. Incluso creyentes, que se sienten perdidos ante la jubilación. ¿Y qué voy a hacer? La pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué valor le puedo dar a esta nueva etapa de mi vida? ¿Con quiénes puedo establecer relaciones? ¿Cómo puedo utilizar mis destrezas en esta situación? ¿Por qué me ha puesto Dios aquí? El segundo principio, no tenemos que vivir con la sensación de que hemos sido desechados, algo que muchas personas jubiladas sienten. Y sienten porque vivimos en una sociedad consumista en la que predomina la cultura del desecho. Supongo que, por poner solamente un ejemplo, habéis oído hablar de este tipo de ropa que se compra para consumirla. Hay empresas de moda que cambian cada semana las modas para que el consumo sea continuo, cada vez más. Y lo que ya he usado durante tiempo breve, lo desecho. Vivimos en una sociedad que promueve esta actitud consumista y los que estamos jubilados somos considerados por muchos como algo propio del desecho o preparados para el desecho. Hemos de rechazar esta cultura
y esforzarnos en considerarnos personas útiles. No hemos de vivir con la sensación de ser desechados, sino con la convicción de que somos personas útiles, que abrimos o que entramos, mejor dicho, en una nueva etapa. 3, hagas lo que hagas, que sea con todas sus fuerzas. Es decir, no de manera indolente o perezosa, sino con la convicción de que nuestra vida es un regalo que se nos ha confiado y que debemos aprovecharla. Debemos esforzarnos por encontrarle utilidad y sentido. Y por último, buscad primeramente el reino de Dios. El cambio es parte de la vida. Necesitamos aprender a adaptarnos a la jubilación, una de las transiciones vitales más importantes, y a evitar sentimientos de inseguridad y de temor que puedan generar en nosotros ansiedad. ¿Recordáis el texto de Mateo? Por nada estéis afanosos. Bien, ¿cuáles son nuestros objetivos? El primero es entender el contexto asociado a la jubilación. El año pasado, en el primer seminario, nos aproximábamos a este contexto. El segundo es equipar a quienes se enfrentan a la jubilación para que puedan afrontar esta etapa. Hay personas que la afrontan de manera positiva desde el momento, pero hay otras personas que necesitamos ser ayudadas, empujadas, exhortadas a considerar la jubilación como una etapa útil para ellos mismos y para los demás. Ayudarles a responder creativamente a los desafíos y las oportunidades que surjan. Desafíos a veces en la salud, ante las pérdidas, ante la posibilidad de encontrar una nueva actividad que nos satisfaga y que pueda ser útil para otros, y también sensibilidad y discernimiento para aprovechar otras oportunidades que, si no estamos atentos, quizás se pierden. Conectarles entre sí a través de estas reuniones para que puedan ser de ánimo y apoyo mutuo. Quizás el ejemplo de una persona que, siendo jubilada, se mantiene activa, puede ser de ejemplo a otros que no saben cómo afrontar esta etapa de la vida. Seguir conectados con la misión de Dios. En una de las últimas reuniones que hemos tenido el grupo, uno de los miembros, Felipe Redondo, nos decía, estábamos buscando términos asociados a la jubilación, y nos decía, echo de menos más términos que tengan que ver con la misión. El estar jubilados no nos desconecta de la misión de Dios. Como comentaré más ampliamente en unos minutos, Emanuel Buch está recién jubilado como pastor. Esto no le desconecta del sentimiento de misión, de sentirse llamado a continuar en la misión de Dios. Y por último, ser discípulos de Jesús que hacen discípulos. En el grupo que trabajamos este tema, tenemos muy claro que, siendo jubilados, tenemos que estar disponibles para dar testimonio de nuestra fe. Y en la sociedad en la que estamos es probablemente más necesario que nunca antes. Hemos dividido todas nuestras actividades y nuestros campos de trabajo en 5 áreas. Crecimiento personal, el cuidado integral de uno mismo, relaciones personales, misión, evangelización y servicio. El año pasado hablábamos, en primer lugar, de entender el entorno y el contexto de la jubilación, y en el segundo hablábamos del estrés ante la jubilación. Esther Martínez, que está sentada al fondo, nos ayudó mucho con su seminario en torno a ese tema, cuidado integral de uno mismo. Este año nos vamos a centrar... Aquí os presento materiales. En la página web de Reinicia tenéis más información aún. En la página web que tenéis ahí. Hay libros, Paul Tournier, Aprendiendo a envejecer, Esther Martínez y Cesca Planaguma, ¿se pronuncia? Desde que soy abuela ya no me pinto los labios, un libro encantador. Lo digo ahora que la autora no me oye. Segunda parte, también de la misma autora, Stuart Parr y Pablo Martínez, Aprender a envejecer. John Wyatt, ya lo he citado, La última vuelta. Nuevo propósito, traducción de Reports, un material de LICC. Hay páginas web, tenemos disponibles los vídeos del año pasado y también artículos. Entre los artículos, el primer seminario del año pasado, que lo tengo en PDF y lo tienen también en la oficina, se puede consultar. Este año vamos a centrarnos en 2 áreas. El área de servicio, que la veremos mañana,
está a cargo de Rosa López. Y ahora entramos en lo que va a ser objeto de estudio en este rato a continuación, el área de crecimiento personal. Pedimos a Emmanuel Buch que nos hablara hoy de dignidad de la persona, identidad y sentido y propósito de la vida una vez jubilados. Y es de lo que él nos va a hablar hoy. Así es que, sin más dilación, procedo a presentarle. Me honra muchísimo ser buen amigo personal de Emmanuel. Le conozco desde principios de los 80. Es doctor en filosofía por la Universidad Complutense, diplomado en educación general básica, graduado por el Seminario Bautista de Madrid y experto en espiritualidad por la Universidad Pontificia de Comillas. Y ha ejercido como pastor toda su vida profesional, o prácticamente toda. No sé si en algún momento ha sido maestro. Bueno, en algún momento nos ayudó con algunas clases en el Porvenir, que desafortunadamente no pudo continuar, pero básicamente ha sido pastor toda su vida. Primero en la Iglesia General Laci, en Madrid, la llamada primera Iglesia Bautista de Madrid, y desde los últimos 22 años últimos en la Iglesia Cristo Vive en Madrid, de la que yo también soy miembro. Es un pastor reconocido y persona respetada. Y yo, como he dicho antes, me honro en tenerle como amigo personal. Además somos vecinos, o sea que tenemos una buena relación. Así es que os dejo con él, espero que disfrutéis de su ponencia y que pueda ser de utilidad para todos. Aprendido. La única vez que puse los diplomas que tenía así en una pared, porque era al principio del ministerio y todo aquello, pero como en el fondo me daba un poco de risa, los puse, pero los puse boca abajo. Tiene una explicación, porque en Xàtiva, aquí en Valencia, cuando la guerra de sucesión, Felipe V le pegó fuego a la ciudad, porque ellos estaban con los talares. De ahí viene lo de socarrats, que le llaman. Y entonces, en venganza, ya ves tú qué venganza, desde siempre, en el ayuntamiento de un centro de Xàtiva hay un retrato inmenso de Felipe V, pero a modo de castigo lo tienen boca abajo. Y yo me acordé de aquello y lo puse igual. A los 4 días pasó el director del seminario y el hombre se llevó un disgusto, así que los quité todos y ya. Pero bueno. Bueno, sí, encontré esto. La verdad es que no lo suelo hacer, pero lo voy a leer. Me agobia mucho esto del tiempo. Hay folios por las dos caras, pero uno es letra gorda porque si no es difícil, y lo de atrás es que está reciclado. O sea, no os asustéis, que yo creo que lo haremos en tiempo. Siempre lo digo, pero es que la realidad siempre me lo confirma. Es evidente que no estamos en el local de una iglesia evangélica porque faltan las dos cosas emblemáticas de cualquier iglesia evangélica. ¿Qué es? ¿Una cruz? No, una cruz delante y un reloj de cocina detrás, que es el que... Ahora las iglesias más modernas tienen un reloj digital, pero claro, evidentemente aquí no lo hay, con lo cual intentaremos. Y bueno, efectivamente, agradecer la confianza, porque, en fin, la palabra de Dios advierte de no dar responsabilidad a los neófitos. Y yo en esto soy muy neófito, es que hace un mes que me he jubilado, entonces no puedo hablar demasiado de experiencia porque me estoy estrenando. Así que agradecer la confianza y agradecer también la sabiduría de los organizadores, porque o sea, no hay ningún lugar más adecuado en España en el que se pudiera hacer algo sobre los jubilados que en Benidorm. O sea, Benidorm es paradigmático. Entonces, claro, o sea, me parece genial. O sea, qué bien pensado está eso, ¿no? Aquí, casi estoy por sugerir que antes de marchar, alguien que sepa nos enseñe a bailar los pajaritos, que era como himno lema así de esto, ¿no? Bueno,
la doxología que hice cantar a la iglesia el domingo pasado fueron las avispas de Juan Luis Guerra, o sea que tampoco está bueno. El estado de la cuestión. Yo no sé si me traicionó el subconsciente porque lo primero que puse fue el estado de la defunción. Y no, esto no puede ser, ¿no? Pero según Pepín Vázquez, que es un personaje de Miguel Delibes, decía que la jubilación es la antesala de la muerte. ¿Vale? Y, hombre, con menos dramatismo, pero así con igual de contundencia, hace bien poco un familiar cercano, muy querido, a pesar de todo, me dijo, pues ahora eres pastor, pero dentro de nada no serás nadie. Y, o sea, siempre animado, la familia es lo que tiene, ¿no? Y también los diáconos, porque hace poco también, hablando con un grupito, con la misión que tenemos en San Fernando de Henares, les comentaba que el 23 de noviembre la Iglesia está preparando pues, un homenaje. Bueno, yo creo que debería ser, o sea, modélico y pedagógico para todo, porque no puedo imaginar más generosidad, más cariño y más de todo, ¿no? Pero decía este grupito, a mí no me preocupa el 23 de noviembre, aunque será emocionalmente difícil, me preocupa el 24 y lo que viene, ¿no? Y me dice una joven, dice, bueno, a partir del 24, la nada. Digo, me estáis destrozando, pero... El caso es que yo, claro, será por incapacidad intelectual, yo aprendo más de algunas novelas y de algunos novelistas que de algunos libros de teología. Y Miguel Delibes abre una de sus novelas, cuyo protagonista además es un jubilado, y en el prólogo menciona que esa obra está inspirada en un personaje real, un catedrático de química que él conoció, un hombre sin esposa ni descendencia, a quien la jubilación le afectó mucho. Y él escribe, y se trata no de un personaje, sino de alguien real, dice que se trataba de un hombre que de la noche a la mañana se había quedado sin voz. De un par de horas de discurso diario, enseñando, se había abocado al silencio. Y tras el día de la jubilación, caminaba ensimismado, con su bastoncito de adorno, sonriente, aunque con cierto aire de viejo boxeador sonado. De sus lecciones diarias durante cerca de 50 años, había pasado a la mudez absoluta. Josep Paraguas, en una sociedad orientada hacia la productividad, los beneficios y la rapidez, la persona mayor llega a construirse una autopercepción tremendamente negativa. Bueno, es evidente, ¿no? La suma de cambios existenciales que acarrea la jubilación, por los elementos que ya ha mencionado Daniel, pues eso realmente es una sacudida que remueve aspectos esenciales de nuestra persona. Yo todavía no los he acabado de palpar, pero bueno, los percibiré en breve, ¿no? Y tocan elementos esenciales, efectivamente, de nuestra persona, entre ellos es lo que vamos a compartir, los que tienen que ver con la identidad, la autoestima o el sentido. Y al tiempo, lo cierto también es que la fe en Jesucristo yo creo que provee de verdades que son poderosas cuando las vitaliza el Espíritu, que nos fortalecen en estos tres aspectos también. Y sobre esto es lo que voy a compartir durante unos minutos. Comenzando por la identidad, ¿no? La pregunta por la identidad es la pregunta por quién soy. Y la respuesta va unida en buena medida al trabajo. Eso es algo, en fin, que todos conocemos. Sobre todo cuando se trata de una profesión. Y yo aquí quiero reivindicar la palabra, porque a veces hablamos de profesional con un término peyorativo, ¿no?
A veces se habla de los pastores profesionales y se dice así como una cosa despectiva. Yo que he sido pastor profesional 40 años, no sé si tengo que avergonzarme de algo, pero porque lo solemos contraponer a vocacional. Pues no, señor, no es eso. Profesión, de profesio, en latín, no es sino profesar. Uno profesa, pero cuando pensamos en profesar la fe, lo que hay dentro de nosotros, pues eso, un buen profesional lo que hace es expresar lo que profesa desde dentro, y cuando eso tiene ese marcado genuino, entonces efectivamente es vocacional. Y por tanto, en ese sentido, el trabajo, decía Munier, todos los Emmanuel tienen algo así que, oye, que no sé qué tienen, pero... no, el trabajo así entendido en el sentido más genuino, más noble de la palabra, no es una simple actividad técnica, es una forma de exteriorización del ser personal, de lo que uno es. No solo lo que uno hace, sino que expresa lo que uno es, vocacionalmente. No un simple medio para conseguir bienes, sino una vía para realizarse en el mundo, para dar forma a su propia interioridad. Este era filósofo. John Wyatt ya se ha citado, ¿no? Él insiste en esto, el trabajo es parte integral de nuestra identidad. Ahora volveremos a eso, ahora volveremos a eso. Nos quedamos con este elemento. El trabajo es parte integral de nuestra identidad. Lo dice este teólogo evangélico, lo dice este filósofo católico. Así que despedirnos del ejercicio profesional sacude nuestra identidad, y más en una sociedad en la que, ya se ha dicho también, se ha divinizado el empeño por el rendimiento, y se ha convertido el hombre en animal laborans. Ahora volveremos a esta frase. El Byung-Chul Han, este no se llama Emmanuel, pero bueno, parece que también es listo. Le han dado el premio Príncipe de Asturias, es el filósofo ahora mismo más reconocido, ¿no? Y él advierte, muy crítico con esta sociedad, y entonces él menciona que el hombre se ha reducido ya no animal laborans, que se explota a sí mismo y que además lo hace voluntariamente. Esta es la gran paradoja de nuestro tiempo, ¿no? La dialéctica aquella amo y esclavo de la que hablaba Hegel, solo es el enunciado, se ha cambiado por otra en la que cada uno se explota a sí mismo. Es el no va más de la alienación, porque la obligación a rendir hace que está tan interiorizada que somos nosotros mismos los que nos vemos forzados continuamente a rendir, a aprovechar el tiempo, no perder un solo segundo, que todo sea productivo, que valga para algo. Y entonces en esa dinámica, claro, no ser capaz de producir, pues eso trae, no ya del entorno social, sino hacia nosotros mismos, un sentimiento permanente de autorreproche, de autoagresión. En uno de los libros, este autor, efectivamente, ahora menciona esto, ¿no? Como solo percibimos la vida en términos de trabajo y de rendimiento, entonces interpretamos la inactividad como un déficit, que además tiene que ser corregido cuanto antes. O sea, enseguida hay que hacer algo, ¿no? Porque ya no conocemos aquel reposo sagrado, festivo, que reúne tanto la intensidad vital real como la contemplación. No es cristiano es un filósofo de origen coreano, pero formado en Alemania, es un filósofo occidental. Es muy interesante ese librito, son libros muy sencillos de leer, tiene uno sobre la vida contemplativa, y entonces opone a esta concepción del trabajo como anhelo insaciable de producir, opone las lecciones de fondo del Sabbat, del día de reposo. Pero efectivamente, en el contexto en el que nos movemos, donde se trata de producir, de ser productivos, donde no solo se nos exige desde fuera, sino que hemos llegado a convencernos de que valemos en tanto que producimos, el frenazo a esta posibilidad de producir, pues supone pues una ruina interior y una conmoción. Y ahora es cuando vienen mis dudas, ¿no? Porque será que no lo entiendo, pero
la respuesta a este tipo de situaciones de parte de nuestro contexto evangélico es que nuestra identidad no está en el trabajo, sino que está en Cristo. Sí, pues yo sigo sin entenderlo. Sé lo que está ahí, pero yo creo que me da la sensación, pero será cosa mía, ¿vale? Pero bueno, como me habéis pedido que lo comparta yo, me da que a veces hay elementos en la teología, en diferentes cuestiones, que son un poco tramposos, porque se mueven en planos distintos. En última instancia, efectivamente, y afortunadamente, y graciosamente, por la gracia de Dios, nuestra identidad está en Cristo. Pero eso pertenece a un plano que puede dar sustento a nuestra condición y puede dar esperanza a nuestra condición. Pero en términos presentes y concretos, eso hay que trabajarlo, eso hay que digerirlo. Y sobre todo me parece a mí, que esa verdad que lo es, tiene el efecto restaurador y fortalecedor que quiere tener cuando primero nos hemos permitido el derecho a dejarnos conmocionar ante un cambio de tanto calado como es la jubilación. Y tengo la sensación a veces de que nosotros damos las respuestas antes de que la gente tenga tiempo de hacerse las preguntas. Y entonces es que no dejamos ni margen a que se desarrolle los elementos naturales propios del ser humano, la tristeza, la confusión, el desconcierto, y plas, aplicamos un versículo y ya, bueno, habrá que dejar que el ser humano, ¿no? Nos pasa a veces, desafortunadamente, sobre todo en situaciones de duelo, ¿no? Fallece una persona y es que antes de darle tiempo a soltar la primera lágrima, ya le han dicho, está con el Señor, está mucho mejor, no llores. Bueno, déjala, dale tiempo a que llore, dale tiempo a que se haga cargo de la situación. Y luego, para que no caiga en un desaliento total, entonces traes en las verdades eternas que son valiosas. En términos de jubilación, a mí me parece que solo es desde el reconocimiento de nuestra vulnerabilidad y de la sacudida que supone este cambio, que es cuando de verdad cobra valor poderoso, vital, esta verdad tremenda de que nuestra identidad está en Cristo, que somos más que lo que hacemos. Pero hay que dar tiempo a cada cosa, ¿no? O dicho de manera más cálida, que si algo somos, es lo que somos para Dios. Sí, ahora es cuando tienes que decir amén. Antes no era demasiado pronto. Ahora, porque es verdad. Si algo, felizmente y graciosamente, si algo somos, es lo que somos para Dios. Y lo que somos es personas amadas por Dios en Cristo. Esto somos. Y además esto lo somos por siempre y para siempre. Y al tiempo, esto somos desde la fragilidad humana y desde las limitaciones humanas y desde las dificultades humanas, ¿vale? Así que efectivamente, esto en cuanto a la identidad, en esa combinación de contingencia humana, de fragilidad humana y acogida amorosa divina. Esa es la suma que a mi parecer nos define. La autoestima. Emmanuel Martínez. Emmanuel no, es Esther, vaya. Pero bueno, es igual. Esther Martínez. Vale. Pues hablamos de autoestima y con eso nos referimos a la valoración subjetiva. Eso es importante, ¿vale? Porque a veces nos creemos bastante más de lo que somos y a veces bastante menos. Pero bueno, la valoración subjetiva que cada persona tiene de sí misma y la confianza para enfrentarse a la vida, es decir, la capacidad para manejarse en la vida, sin ser a lo mejor un Superman y una Superwoman, pero para ir saliendo adelante, ¿no? Lo que decía el poeta Gabriel Celaya, ¿no? Estos hombres que siguen, decía, sin levantar cabeza, pero sin agacharla tampoco, ¿vale? No somos lo más maravilloso, pero bueno,
podemos enfrentar la vida, podemos manejarnos, podemos salir adelante, ¿no? Eso tiene que ver con la autoestima. Pero claro, el tema es cómo se construye la autoestima. Porque somos seres relacionales. Martin Buber, filósofo judío que trabajó mucho esto, pues él insiste que en el principio fue la relación, en términos de ser humano, ¿vale? En el principio fue la relación. Y a él se debe esta línea que después se ha desarrollado, que insiste que las palabras básicas no son palabras aisladas, yo, tú, no, sino pares de palabras. La palabra fundacional del ser humano es yo, tú. Los alemanes lo hacen con un guioncito para que se vea que es la misma palabra, ¿no? Porque somos seres relacionales. Así que la autoestima, lógicamente, y tiene perfecto sentido, la autoestima de cada uno de nosotros se alimenta en buena medida del valor que otros nos otorgan. Y esto es natural, o sea, no es una señal de debilidad, ni de patología, ni de nada, es que somos seres relacionales. Y entonces necesitamos que los otros nos reconozcan y aprecien en nosotros valor y aprecien en nosotros capacidad. Es fundamental porque somos seres relacionales. Hay un texto clásico de Wagner, no lo he puesto, bueno, dice, es un autor cristiano, es extremadamente difícil soportar sentimientos de no ser deseado, no ser bueno o ser inferior. Es que a mí la gente me importa nada. No me importa, claro que nos importa. Y además nos debe importar porque somos en la medida que somos entre otros y con otros y para otros. Así que la autoestima, otra vez, como decíamos de lo anterior, inevitablemente y lógicamente depende, en parte, en buena medida además, de los otros. ¿Cuál es el problema? Pues que demasiado a menudo la valoración de los otros depende de lo que parecemos, de lo que hacemos, de nuestros logros, de nuestros méritos, de todo eso. Y entonces ahí es donde surge el problema, ¿no? Y empiezan las relaciones de dependencia, las relaciones asimétricas, de relaciones de poder, relaciones miserables, donde, en fin, todo ese tipo de cosas que se dan, ¿no? Que en el fondo responden a una necesidad esencial de todos nosotros, pero como normalmente lo que otros van a buscar para valorarnos son este tipo de cosas, pues especialmente llegado el momento de la jubilación, cuando ya de poco podemos exhibir, de poco podemos presumir, pocos logros podemos presentar, pocos méritos podemos airear, pues, como decía Daniel, ya siendo clases pasivas, pues entonces, ¿qué estima van a ofrecernos los otros, ¿no? De nuevo, una vez entendido esto y este aspecto de nuestra condición que nos hace tan vulnerables, considerando esto, siendo conscientes de esto, ahora cobra especialísimo valor esto que decía Ferdinand Ebner, un filósofo muy peculiar, porque él también participa de esta visión del ser humano como un ser relacional y gira todo el concepto de persona en torno a la relación yo-tú. Pero menciona esto, que en el más profundo fundamento de nuestra vida es Dios, el verdadero tú de mi verdadero yo. Es decir, que si hay un tú cuya opinión me importa, me debe importar, su valoración, su consideración, su aceptación, su no sé qué, ese tú no es cualquier tú, es Dios, ante el que yo estoy. Él es el tú ante el que yo descubro mi verdadero valor y mi verdadera estima. Y amén. No te cortes, hija, no te cortes, que es con cariño.
Y a mí me gusta que me... eso, ¿vale? Me jale. Pues para eso estamos. Que esta gente es muy formal, pero... Y tienen su opinión de mí. Luego, claro, por eso normalmente, con cierta frecuencia me invitan una vez. Rara vez me invitan dos, pero bueno, debe ser por algo de esto. Bueno, esto es la parte importante. Y esto es lo tremendo. Y aquí empezamos ya a predicar, que eso es lo que al final termina haciendo siempre. Porque la cosa aquí realmente alucinante es que la única persona, vamos a llamarlo así, la única persona que tiene todas las razones objetivas para despreciarnos, para volvernos la espalda, para descalificarnos de arriba abajo, que es Dios, pues es la única persona que nos valora incondicionalmente. Esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio. El único que puede decir, no eres nada, no vales nada, ¿no? El Dios 3 veces santo, bueno, pues asombrosamente, esto es teología pura. Le hemos caído en gracia. Esa es una expresión teológica irreprochable. ¿Vale? Eduardo, es así, ¿no? Le hemos caído en gracia. Si la queréis hacer más fina, diríamos que en Cristo le hemos caído en gracia. Y por eso nos ha agraciado. Esto del lenguaje es muy interesante, porque y es muy sugerente. Así que, esto sí es de Wagner, ¿no? El amor de Dios, el amor de Dios nos rescata del anonimato, de la vulgaridad y del olvido. De manera que, esto no es por hacer una cosita así, moñas, qué cosita, no, esto es teología recia, sólida, esto es la esencia del Evangelio. Somos alguien de Dios. Claro que sí. Ahora, yo por eso me parece que antes de soltar esto como para frenar cualquier sentimiento de tal, no, hay que dejar que se haga evidente nuestra fragilidad, porque entonces cobra especial valor esta verdad. Puede que para otros no seamos nada, pero para Dios somos alguien. Sus alguien, ¿no? Decía un... ¿quién era este? Bueno, es igual. Decía uno que la única vez que, digamos, Dios es un Dios de don, ¿no? Ese es su carácter, de donación. La única vez que entró en una dinámica de compraventa fue cuando entregó a su hijo y lo cambió por nosotros. Le parecimos tan valiosos que dijo, merece la pena tener a estos aunque tenga que entregar a mi hijo. Eso es Juan 3,16, no pongáis carita extraña. Dicho de otra manera, es una especie de paráfrasis, pero esto es Juan 3,16. Entonces, bueno, y ese texto tan potente que a veces queda desdibujado o oculto entre otras declaraciones tan tremendas, pero 1 Corintios 1,26, ¿no? Es otra, no es la Reina Valera, pero bueno, os sonará. Basta, hermanos, con que os fijéis en cómo se ha realizado vuestra elección. No abundan entre vosotros los que el mundo considera sabios, poderosos, aristócratas. Al contrario, Dios ha escogido lo que el mundo tiene por necio, para poner en ridículo a los que se creen sabios. Ha escogido lo que el mundo tiene por débil, para poner en ridículo a los que se creen fuertes. Ha escogido los sin importancia según el mundo, lo despreciable, lo que nada cuenta, para anular a quienes piensan que son algo. Así que, siendo cierto que la autoestima se edifica en buena medida en base al sentir de los tú que tenemos ante nosotros, siendo verdad que llegado el tiempo de la jubilación, cuando pues pocas cosas podemos ofrecer, pocos triunfos podemos exhibir, pocos logros podemos presumir, con todo, resulta que a ojos de Dios somos tremendamente valiosos, somos estimables a los ojos de Dios, ¿no? De ahí la estima. Ese es el elemento potente y estos son los elementos que
de nuevo, sin adornar la realidad de nuestra condición frágil, de nuestras luchas y de nuestros miedos, sin ocultar eso, que no hay por qué, pues en medio, digamos, de tanta oscuridad, pues estas verdades resultan absolutamente brillantes, ¿no? En la medida, de nuevo, yo creo que el Espíritu las haga vivas, ¿no? y cobren valor en nuestra experiencia personal. Por último, voy a acabar enseguida, algo acerca del sentido y del propósito. Viktor Frankl, a algunos lo sonará, es el padre de la logoterapia. Su idea de fondo es que incluso los sufrimientos más duros se pueden soportar, en términos generales, si la persona haya sentido en medio de esas situaciones. No descubrió esta verdad en un despacho, lo descubrió en los campos de exterminio. Allí murieron sus padres, allí murió su esposa y allí lo pasó él, ¿no? Pero encontró este elemento, que si hay un sentido, pues aún lo más difícil se puede manejar. Y Frankl en este punto cita, con perdón, a Nietzsche, lo siento, es innecesario, pero bueno, parece ser que en esto efectivamente yo creo que tiene razón. Lo que Nietzsche decía en otro contexto, en fin, no vamos ahora a hacerle de los nuestros, pero en esto yo creo que tiene razón. Y él dice que quien tiene un porqué para vivir encontrará casi siempre el cómo. Si uno tiene un propósito, pues mira, ahí sabrá cómo manejarse. La jubilación, el tiempo posterior a la jubilación, no es propiamente un sufrimiento, no es esa idea, pero sí en este sentido, ¿no? La importancia de encontrar un sentido en cada etapa, y el tiempo en el que pues, yo acabo de entrar, algunos ya estáis, otros vais a entrar pronto, pues es verdad, es una etapa en la que la búsqueda de sentido y de propósito requiere un enfoque nuevo, porque hasta ahora uno se levantaba por la mañana y sabía, vamos, perfectamente la cantidad de cosas que tenía que atender, que normalmente eran bastantes más de las que las horas del día te daban, ¿no? Y de pronto, pues en buena medida, eso deja de ser así, porque además, pues en mi caso, pues ahora hay un nuevo pastor, un regalo del cielo, y hay que darle su lugar, y hay que procurar no entorpecer. Entonces, claro que hay que reenfocar esto del sentido. También, Josep, es en otro contexto, pero por él habla más de la gente, digamos, ya de la ancianidad. No estamos en ese punto, pero bueno. Además, no le conviene porque tiene la misma edad que yo, tiene 3 meses menos. Pero insiste en esta línea, ¿no? Dice que, incluso hablando de personas ya de muy avanzada edad, él menciona que se mantiene el significado, el sentido, el propósito, cuando se siguen tomando decisiones, cuando se proporciona ayuda y cuando mantenemos un relato satisfactorio acerca de quiénes somos. Otra vez, el sentido de dignidad y de estima, ¿no? Que en nuestro caso se afirma, en medio de nuestra fragilidad, se afirma en la verdad en Dios. Pero claro, ¿qué sentido, qué propósito, ¿no? podemos encontrar una vez que finaliza el periodo productivo? Por delante lo que tenemos pues es una expectativa probablemente de limitaciones físicas y, ¿no? Recordaba una canción de La Bordeta, era otro contexto, ¿no? Porque hablaba de Aragón y decía, de un tiempo a esta parte vamos camino de nada. Bueno, ¿es eso? Esa es la situación. En algunos casos lo perciben efectivamente como algo amenazador, ¿no? Hay varios libros de Miguel Delibes sobre la vida del jubilado. Y este es el diario de un jubilado. El hombre pone ahí, dice, la verdad es que no pinta bien esto de estar sin pegar sello de la mañana a la noche.
Te levantas y el cafelito, una ojeada al papel, los amiguetes, 4 vinos donde el Arcadio, un meneo a la tragaperras y vuelta a casa. Y a la tarde, 3/4 de lo mismo. Esto no es vida. Te queda la tele. Entonces no estaba internet. Dice, pero menudo invento. Y para no pocas personas esa es la expectativa, ¿no? Porque pues toda su vida gira en torno al trabajo que ahora no pueden realizar y entonces, ¿qué es lo que queda, no? ¿Qué hacer cuando ya nada es urgente? Pedro Piqueras, me tropecé en la tele, le hacía una entrevista a este periodista albaceteño, por cierto, ¿no? Que en su adolescencia estuvo en la iglesia, además. Perseguía más a una niña que el Evangelio, pero bueno, eso les ha pasado a más de uno. Efectivamente. Eso, en fin, tampoco somos almas puras y no vamos ahora a presumir, pero bueno. Bueno, tal, que este se jubila y entonces ha escrito un libro acerca de un poco pues, su trayectoria profesional y tal, ¿no? Y lo ha titulado así, Cuando ya nada es urgente. Y vale, ¿y entonces qué pasa? ¿No? Cuando pasaba el viejo Eloy, otro personaje de Delibes, que dice que a él el tiempo le sobraba de todas partes como unas ropas demasiado holgadas. Bueno, en los libros de referencia que se nos han mencionado, pues encontramos ya una cierta respuesta, ¿no? No hay entretenimiento, ni distracción, ni hobby que nos ocupe indefinidamente. Tampoco me da a mí la sensación, soy neófito, pero me da la sensación, que mariposear de actividad en actividad, eso de sentido al vivir, yo creo que más bien lo disuelve, lo dispersa. Y sí, me parece mucho más estimulante la sugerencia de este John Wyatt, que menciona, ¿no?, que al afrontar la transición del trabajo remunerado a la fase siguiente, precisamos encontrar un sentido, un propósito nuevo, y eso, dice él, se encuentra en el espacio vital, ¿vale?, donde podamos servir a los demás de una manera que a nosotros además nos resulte gratificante. Esa sería la cosa, ¿no? Y él mismo menciona que ha encontrado eso, y en su caso dice que él era médico, dice, me he propuesto invertir en las vidas de estudiantes de medicina, de médicos en prácticas, me he propuesto invertir en sus vidas y me reúno con ellos de vez en cuando. Y esto mismo lo mencionaba en un libro como de memorias de un pastor, acaba de fallecer con 100 años y hasta hace nada seguía predicando, ¿no?, padre de Rebecca Jacob, pastora en Madrid. Y con 90 años, que siguió activo, él escribía esto, dice, es para mí un gran honor derramarme en la vida de jóvenes pastores que continuarán cambiando el mundo mucho tiempo después que yo me haya marchado. Entonces este médico habla de invertirse acompañando a médicos jóvenes, este pastor en derramarse en la vida de pastores más jóvenes. En términos generales, yo creo que hay sabiduría en esta sugerencia, ¿no?, que nos invita a rescatar de las actividades, de entre todas las actividades que hemos hecho profesionalmente, aquellas que nos resultaban más gratificantes en lo personal, que hemos hecho con más agrado, con las que nos hemos sentido más realizados, y que a la vez puedan ser, diríamos en nuestro lenguaje, de bendición para otros. Entonces, no simplemente algo para nuestra única satisfacción, sino de provecho para la vida de otros. Décadas antes de todos estos autores ya lo mencionó Paul Tournier, él lo llamaba
una segunda ocupación o una segunda carrera. Algo que sume los dos elementos, decía él. Por un lado, el gusto personal de cumplir una tarea que encontramos en nuestra profesión y realizada con la libertad del tiempo en el que ahora nos encontramos. Pero que tenga repercusión en la vida de otros. Entonces, de todo esto que nosotros hemos hecho profesionalmente, siempre ha habido elementos especialmente gratificantes y otros pues, que hemos hecho pues, porque venía en el paquete y había que aguantar con ello, pero que francamente ha sido liberador sacárselos de encima, ¿no? Bueno, pues pensar en estos que a nosotros nos enriquecen en lo personal, tenemos derecho a eso. Pero que también, de alguna manera, produzcan un bien en la vida de otros. Pablo Martínez lo menciona de esta manera, ¿no? En lo que hace es, claro, al jubilado cristiano, ¿no? Que su interés primordial no está en pasarlo bien con sus hobbies, sino en hacer el bien con sus dones. Entonces, esto nos podría dar alguna pista acerca de cómo manejarnos. Y no sé por qué, probablemente pues para aclararme yo, he añadido una cosa que no me importa leerla, porque, a ver, que casi nunca me ha importado mucho. O sea, no penséis que es porque ahora hace un mes que me he jubilado paso de todo. Yo, cuando ha habido que pasar, he pasado, claro. Y lo he pagado también, ¿eh? En fin, pero bueno, ha merecido la pena. De entre todos los dones que Dios entrega a los hombres, la libertad, querido Sancho, es el don mayor. Hay que ser libre, ¿vale? Eso dice también el himno de las barricadas de los anarquistas, ¿eh? Que la libertad es el mayor don, pues eso, que ser libre, respetuoso con la gente, pero que ser libre. Conclusión. Pensando en, no sé, porque la verdad es que a mí esto de la jubilación me ha pillado completamente de improviso, lo cual habla de mi tremenda inmadurez, no me importa tampoco reconocerlo, pero como el ministerio ha sido tan intenso, pues han dicho ya, ahí va, ya, pero bueno, pues estamos en fase de ver qué pasa. Entonces, pues voy a compartiros tres cosas, que yo creo que esto sí lo tengo claro. Entonces, pienso en los años que pueda tener por delante, muchos o pocos, y me ilusiona, eso sí es verdad, seguir edificando el hombre interior. Eso me parece que es apasionante. Recordaba aquella canción, siempre la he recordado, siempre me ha resultado muy cercana, ¿no? Una canción, fijaos vosotros, del Joan Bautista Humet, pobrecito, ¿no? Que habrá algunos, me temo que algunos os vais a acordar, lo siento, habla un poquito de vuestra edad y condición, pero bueno, aquello que cantaba, ¿no? De esa lucecita que apenas se ve, cuando estoy a solas va diciendo, ven, que no soy yo, que aún no soy yo. Pues eso, como aún no soy yo creo que ahí hay una tarea especialmente atractiva, que además de la que me puedo ocupar con buena salud física o no tanta, con más o menos vida pública, y que tiene frutos de eternidad, además. Pienso en estos años y de la mano del otro me sigue ilusionando mucho conocer a Jesús. Probablemente también por inmadurez, pero yo creo que por muchos años he estado más ocupado, y eso lo digo con toda, vamos, no es vanidad ninguna, me he dejado la vida, con gusto, Tengo una opinión maravillosa del ministerio cristiano, ¿vale? Del pastorado. Me parece un regalo del cielo haber podido hacer esa labor. Me parece un privilegio, lo he disfrutado hasta el día de hoy. Me las he tragado como todo el mundo, claro, como cualquiera. También los mineros en la mina lo pasan mal, o sea que no, yo no comparto esa visión ahí lacrimógena del pastor. Lloramos mucho de cuánto sufrimos en el pastorado y luego decimos, ay, nadie quiere ser pastor. Tontolaba, ¿cómo van a querer ser pastores con estos testimonios que tú les das? Nadie tiene vocación de mártir.
Bueno, yo he disfrutado mucho, he sido muy feliz y lo he pasado muy bien. A costa a veces, como se suele decir, de estar más centrado en la iglesia del Señor que en el Señor de la iglesia, ¿no? Así que a mí me gustaría ahora cultivar más mi intimidad con el Señor. Que por eso podemos hacerlo todos, no hace falta el pastor para eso, ¿no? A lo mejor el pastor necesita todavía más que los demás, pero bueno. Siempre me ha atraído mucho esa expresión del apóstol Pablo cuando dice a los filipenses que está empeñado en conocer a Jesús, ¿recordáis? Lo ha dejado tal, quiero conocer a Jesús, el poder de su resurrección. Pero claro, la carta a los filipenses, si no la última, es de las últimas que escribe el apóstol Pablo, que tiene décadas de ministerio a la espalda, décadas predicando el Evangelio. Pues ya se lo conoce todo. No. Se conocerá las doctrinas. Pero a Jesús me parece alucinante, o sea, me parece asombroso. Yo ahora mismo mi meta es conocer a Jesús. Tío, sí, a Él, ¿no? Pues eso. Hay un testimonio tremendo de Tomás de Aquino, Santo Tomás, ¿no? Que era, ¿qué? 7:30, 8:15, ¿verdad? A ver, o sea, este hombre, menos mal que no había ordenador para escribir ni máquina tal, porque a base de, escribiendo en pergaminos, la Suma Teológica, eso es más largo que las guías telefónicas de toda la historia de la humanidad. O sea, este escribió lo increíble. Sigue siendo, ¿no?, de los 3, 4 teólogos fundamentales del cristianismo. Pocos meses antes de morir, tuvo una experiencia con Dios, una experiencia particular, de la que no contó, pero sí mencionó esto y lo recogieron los que estaban con él. Porque a partir de esa experiencia les dijo esto: ya no puedo escribir más. Todo lo que he escrito me parece paja en comparación con lo que he visto. Y de hecho no volvió a escribir una sola línea, volvió pocos meses después. Bueno, pues, en fin, perdonad la inmodestia, yo no soy Santo Tomás, ¿no? Pero, ¿entendéis? Llega un momento que, bueno, pues conocemos la palabra, todo se puede conocer más, pero bueno, conocemos la palabra, las doctrinas básicas, conocemos el Evangelio, lo podemos explicar a otros, pero aquí hay más, ¿no? Hay ese conocimiento iluminado por la palabra, pero directo, más esa intimidad con el Señor. A mí me parece que ese es un desafío para el que no hay edad, porque tampoco necesitamos ser atletas ni todos los días al gimnasio para poder movernos en esta dirección, ¿no? Entonces, conocerle más. Y en lo personal, sí, de alguna manera, pues porque eso además sí es verdad, he visto que no sé, me gusta y en algunos casos además en algunos casos me lo han pedido, ¿no? Que es alentar a pastores más jóvenes. A mí me parece que, o sea, un chico, una chica que hoy en España quieran servir al Señor en el ministerio, que todos los ministerios lo que quiera, pero ministerio pastoral, a mí me parece que son héroes. O sea, si todos los chavales hoy tienen su carrera, su doble grado, su máster, no sé, que se pueden ganar la vida de 1000 maneras, que no tienen por qué complicarse la existencia para nada. Entonces, que haya personas que digan, sí, yo adelante, con los hermanos, ¿no? Estar en el cielo con los hermanos será la gloria, estar con ellos en la tierra es otra historia. Pues cuando a pesar de todo eso hay gente que dice, yo voy, a esa gente hay que apoyarla, hay que cuidarla, hay que arroparla, hay que animarla, ¿no? Y yo recuerdo el pastor Antonio Gómez, pastor en Córdoba, ¿no? Ya el hombre jubilado, años después de jubilado y tal, pues
Sé que lo hacía porque conmigo lo hizo más de una vez. El domingo por la mañana sonaba el teléfono, te llamaba. Santo Gómez, hay un cordobés ahí tal. Querido, que sepas que estoy orando por ti, que esta mañana el Señor te use, que prediques la palabra, que tengas unción y yo te animo, porque tal. Y entonces, todos los domingos por la mañana, pues tiraba del directorio de pastores y iba llamando uno por uno todos los pastores, ¿no? Entonces yo creo que, en lo personal, pues sí, no como sabiondo, porque sería ridículo, ni tampoco con ese tono paternalista que a veces se usa, que yo creo que tampoco es correcto, ¿no? Pero, sí, os lo digo, no sé si esto es vanidad, pero porque lo dije de corazón, se lo dije al pastor que ahora me releva, ha estado un año con nosotros, un chico, es un chavalín, tiene 32 años, ya tiene experiencia, pero vamos, es un crío, ¿no? Me decía, mira, yo, voy a ver si me sale bien, pero mi intención es, ante la Iglesia, se lo dije al Consejo, no huir y no interferir. No huir, no voy a desaparecer, yo estoy aquí y estoy a disposición, ¿vale? No siento necesidad de escapar, no estoy harto de todos vosotros, no quiero saber, no, si no estoy no pienso huir, pero quisiera no saber, no interferir. Así que yo no quiero involucrarme con la Iglesia como tal, pero sí con el pastor. Y le dije, en la medida que tú quieras, yo me ofrezco a ser tu escudero, para lo que quieras, y solo para lo que quieras. A ver si nos sale, ¿vale? Pero parece que sí. Bueno, pues sea sobre nuestra identidad, nuestra estima, el sentido a los años de vida que Dios nos dé. Nos movemos, yo creo que no hay por qué negarlo ni sentirse mal con eso, nos movemos entre nuestra fragilidad como seres humanos y la fortaleza que provee las verdades que vienen de lo alto. Y en base a eso podemos proyectarnos hacia adelante encontrando elementos en esta doble dirección, ¿no? Que por un lado resulten gratificantes, en los que podemos aportar la experiencia y la satisfacción con la que lo hemos vivido, pero no volcados en nosotros mismos ni en el circulito más nuestro, que es otra forma de ser nosotros mismos, sino en apertura hacia otros, buscando el bien de otros, en la manera que a cada uno, pues, el Espíritu del Señor nos guíe en base a todo lo que hasta ahora hemos aprendido y hemos vivido. Si hay ocasión, dentro de un tiempo os contaré cómo me va, entonces ya hablaremos. Muy bien, pues ya está. Hasta aquí.